Tenga cada uno de ustedes muy buenas noches. Saludamos a los hermanos que se encuentran en otros lugares, en otros estados, incluso hay algunos de otros países que están viendo la transmisión o van a ver la transmisión. Les damos un saludo y que la paz del Señor Jesucristo se encuentre con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a compartir un tema muy importante para usted y para mí y para todos aquellos que somos cristianos, cristianos católicos y cristianos creyentes en la palabra del Señor Jesucristo, en el verdadero evangelio del Señor. Como ustedes sabrán, hoy en día hay muchas personas que vienen a su casa con la Sagrada Escritura y le vienen diciendo: nosotros somos profetas de Dios, somos un evangelista de Dios, somos un pastor de Dios y le venimos a predicar la palabra de Dios. Por lo tanto, debe de escucharla, por lo tanto usted abra las puertas de su casa, la puerta de su corazón, la puerta de su vida, la palabra de Dios que le vamos a compartir, porque nosotros somos mensajeros, somos enviados de Dios. Vamos a ver con las Sagradas Escrituras qué tan importante es que usted sepa distinguir las personas que realmente le hablan la palabra de Dios como es. El tema de hoy es los falsos profetas, los falsos evangelistas, los falsos pastores, los falsos predicadores, todas aquellas personas que andan agarrando la Escritura diciendo mentiras. Porque usted me dirá: pero si viene con la Biblia a mi casa, bueno, lo voy a escuchar porque me va a hablar de la palabra del Señor. Me va a hablar del Señor Jesucristo, me va a hablar de Dios. Al fin y al cabo dirá: tenemos el mismo Dios. O sea, no hay problema, tenemos el mismo Dios, Él cree en Dios, yo creo en Dios, asunto arreglado. Bueno, vamos a ver la importancia de que usted y yo sepamos lo que estamos haciendo o lo que hacemos cuando hacemos o tenemos ese tipo de actitud. Porque no es lo mismo que una persona sea de otra denominación y no de la Iglesia Católica. No es lo mismo porque la doctrina es distinta. Lo que él le va a decir a usted es distinto a lo que la Iglesia Católica enseña. Podría ser que creamos en el mismo Dios, el que hizo el cielo y la tierra y todo cuanto existe. No le voy a decir que no. Pero la doctrina es lo que usted y yo tenemos que poner atención, es lo que usted y yo tenemos que resaltar siempre. Vamos a comenzar con Hechos de los Apóstoles 20:28. En el transcurso de los que han estado en las enseñanzas, en el transcurso de la enseñanza hasta hoy en día, ya hemos compartido muchos temas. Hemos compartido el tema de la iglesia, hemos compartido temas de bautismo y compartíamos el tema de la iglesia en sesiones anteriores, que el Señor Jesucristo funda una iglesia, la iglesia de Él, en el año 33, más de 2000 años. En esa iglesia la funda el Señor Jesucristo porque había en aquel tiempo muchas personas que no sabían quién era Él. Bueno, Él viene, funda esa iglesia, lo que dice Marcos 3:13, que Él llamó a 12, dio apóstoles. Él les enseñó. El Señor Jesucristo enseña la doctrina de Él a sus apóstoles. Esos apóstoles comienzan a predicar la palabra del Señor. Esos apóstoles tienen un encargo exclusivamente de ellos. Y esos apóstoles en el transcurso de la historia, en el transcurso del cristianismo, vienen enseñándolos lo que aprendieron. Lo que usted y yo tenemos que tener en cuenta cada día. Y en Hechos de los Apóstoles 20:28, cabe recalcar, Hechos de los Apóstoles, lo que hicieron ellos, lo que hicieron los apóstoles. Lo que usted y yo tenemos que tener en cuenta hoy en día, vamos a ver que dice Hechos de los Apóstoles 20:28. Es decir, que lo tenga adelante. ¿Lo tiene, hermanita? Adelante. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. O sea, supervisores. Dice Hechos de los Apóstoles 28, cuiden de ustedes mismos en el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos o supervisores. ¿Ahí falta una parte? Sí. Ok. Pastoreen la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Cuiden de ustedes mismos y que el Espíritu Santo los ha constituido como obispos. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Encargo importante de esa iglesia. ¿Por qué dice cuiden de ustedes mismos y de la iglesia que el Señor les compró a precio de sangre, en el cual los ha puesto como obispos? ¿Por qué? Porque dice que cuiden de ellos y de esa iglesia. Porque van a haber personas que van a intentar a esa iglesia verdadera, a esos obispos verdaderos, a esas personas dentro de esa iglesia verdadera, van a intentar confundirla, van a intentar enseñarle otra cosa que no es la que enseñan los apóstoles. Por eso le está diciendo, cuiden de ustedes mismos
y de la iglesia que el Señor adquirió a precio de sangre. Continúe. Era todo. El 29. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Porque dice que cuiden de ustedes mismos y de la iglesia del Señor, porque después de mi partida, dice, sé que de entre ustedes mismos se introducirán lobos voraces. El lobo voraz no es un animal. El lobo voraz no es aquel animalito que sale en el bosque. Repita esa parte y continúa. ¿Lobos voraces? Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. ¿A qué rebaño no van a perdonar? Al rebaño del Señor Jesucristo, de la iglesia de Él. Continúe, por favor. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. ¿Y quiénes son esos lobos que no perdonan el rebaño del Señor? De entre ustedes mismos surgirán. ¿Qué quiere decir que van a surgir de entre nosotros mismos? Que de entre nosotros van a salir. Antes no existía eso. Salen de nosotros mismos. ¿Y cómo es que salen esos lobos de nosotros mismos? ¿Qué van a enseñar? Enseñarán doctrina falsa. Ahí es cuando usted y yo tenemos que poner la atención en la doctrina. Le decía, cuando alguien viene a su casa y le dice hablar del Señor, qué bonito, esto y lo otro, atención en la doctrina, porque podría ser que creamos en el mismo Dios. Podría ser. Pero la doctrina es distinta de aquellas personas que aparecen después de los apóstoles, de aquellas personas que aparecen después que la iglesia del Señor ya está fundada. Dice, de entre ustedes mismos saldrán lobos voraces que no perdonarán el rebaño, hombres que enseñarán doctrinas falsas. La doctrina es lo que usted y yo tenemos que ponerle atención. Repita esa parte y continúa. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñan doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. ¿Y qué van a hacer con la enseñanza de esa doctrina falsa? Intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. ¿Por qué arrastrar? Porque hay muchos de las personas que se han ido de la iglesia católica a una denominación, a una secta del sector que se separó de la iglesia verdadera, se han ido a veces por compromiso. Se han ido arrastrados. ¿Por qué arrastrados? Porque en algún tiempo que estas personas tenían una necesidad, vinieron estas personas, le ayudaron en algo económico, algo material, algo que necesitaba. Después de eso le dice, te invitamos a mi iglesia. Viene otra persona siendo cristiano católico y dice, no puedo ir, no quiero ir. Dice, bueno, yo he sido tan bueno contigo y tú no me quieres acompañar. Lo está de una manera arrastrando tras de sí. ¿Por qué tras de sí? Porque es tras de la doctrina que él enseña o que ella enseña. No tras de la doctrina de Cristo, porque la doctrina de Cristo la dejó en su iglesia, la estableció en su iglesia. En esa iglesia que fundó en el año 33, en Mateo 16, 18, la estableció en esa doctrina con esos apóstoles que llamó en Marcos 3:13. Allí establece Cristo la doctrina de Él, la enseñanza de Él. Vemos acá la importancia de la doctrina. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Vamos a ir a Gálatas 1:6 en adelante. Porque es importante que ustedes tengamos en cuenta que no es lo mismo que le vengan hablando de Dios cualquier persona o de cualquier denominación. Lo que importa es la doctrina. Porque hay muchas personas que le vienen hablando de Cristo. Muchas personas que le hablan de Dios, pero con una doctrina errónea. ¿Qué decía Hechos el Apóstol 20:28? Enseñarán doctrinas falsas. Doctrina, ¿por qué doctrina falsa? Porque ellos dicen, podría poner un ejemplo, dice, el arrebatamiento. Vamos a hablar del arrebatamiento que ellos enseñan. Doctrina falsa. En la Biblia no está el arrebatamiento. Perdón, el rapto. El rapto viene, vente para acá porque el rapto viene y vamos a ser levantados, unos van a estar comiendo y yo que creo en Cristo, yo que soy evangélico, ¡pum! Me llevó y tú te quedaste viendo por dónde te fuiste. Eso del rapto, mentira falsa. En la Escritura está que en los últimos días vendrá el fin de los tiempos, cuando el Señor vendrá en las nubes, primero levantará a los muertos que ya habían muerto creyendo en Cristo, y después de eso los que estén vivos, no rapto, sino que será cuando el Señor venga. ¿Qué enseñan ellos? Vente para acá, doctrina falsa. ¿Qué enseñan ellos? Vente para acá porque aquí serás salvo, si no estás aquí te vas a perder la salvación. Doctrina falsa. Vamos a ver qué nos viene a decir
el apóstol Pablo en Gálatas 1, del 1 al 6 en adelante. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que, según la gracia de Cristo, los llamó y se pasen a otro evangelio. Bueno, aquí está algo importante. Me sorprende a mí que muchas personas, siendo cristianos católicos, abandonen a aquel que los llamó y se pasen a otro evangelio. ¿Por qué digo otro evangelio? Y vemos aquí lo importante. Dice, oh, yo cuando era católico, y lo digo yo porque he hablado con muchas personas que han dicho esto, yo es que yo era católico y estaba en la oscuridad, pero hoy conocí a Cristo, salí de ahí, salí de la oscuridad y conocí a Cristo, y hoy soy cristiano. Vamos a ver qué dice la Biblia. Una cosa es lo que yo diga, o lo que diga una persona, lo importante es qué dice la Biblia. Me sorprende que tan pronto se hayan abandonado a aquel que los llamó y se pasen a otro evangelio. Continúa, hermano. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo. No es que hay otro evangelio, solamente hay personas que tratan de transgriversar lo que hacía en Hechos de los Apóstoles. Enseñan doctrinas falsas. ¿Qué hacen con el evangelio de Cristo? Lo distorsionan, lo vienen manipulando. Porque si usted se da cuenta, todas las denominaciones fuera de la Iglesia Católica le hablan de Cristo de una forma distinta a como lo hace la Iglesia verdadera, la Iglesia Católica. ¿Y con qué le hablan de una forma distinta? Con la Biblia. ¿Y quién hizo la Biblia? La Iglesia Católica. Año 382 con el Papa San Damaso I. ¿Qué vienen haciendo? ¿Utilizando otro evangelio distinto? No. Que le quitaron 7 libros a la Biblia de ellos es diferente. Pero vienen con el evangelio, con la escritura que recopiló la Iglesia Católica, que hizo la Iglesia verdadera. Con esa misma escritura le vienen a usted a predicar de un Cristo en una forma diferente, en una forma transgiversada, en una forma confusa, en una forma errónea, con el mismo evangelio. No es que haya otro evangelio, no es que ellos hayan hecho otra Biblia con los libros que la Iglesia no agregó, no. Vienen con los mismos 27 libros del Nuevo Testamento que la Iglesia Católica unió al Antiguo Testamento y conformó la Biblia. Los mismos 27. ¿Qué dice la Escritura? No es que haya otro evangelio, sino que hay personas que transgriversan el evangelio de Cristo. ¿De qué manera transgriversan el evangelio de Cristo? No sé si recordará, usted lo puede buscar en su casa, Mateo 20, 28, 20, Mateo 19, Mateo 28, 19 al 20, donde dice el Señor Cristo, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, he aquí, y enséñenos a guardar todo lo que yo he mandado, he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué vienen transgriversando? ¿De qué manera vienen corrompiendo el evangelio verdadero? Diciendo, es que en la Escritura no está la confesión. Cuando el mismo Señor Jesucristo lo establece en Juan 20, 21 y 23. ¿Qué vienen diciendo un evangelio distinto? Es que Cristo no está en la Eucaristía, cuando el mismo Señor Jesucristo dijo que era el verdadero pan y la verdadera carne que estaba en el pan. Juan 6, 51 en adelante, o puede buscar lo que hizo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 23 en adelante. Cristo real y verdaderamente en la Eucaristía. ¿Qué vienen haciendo estas personas? Diciendo, no, eso no es así. ¿Y qué traen en la mano? La Biblia, el mismo evangelio que recopiló la Iglesia Católica, el mismo evangelio que usted y yo tenemos en la Escritura. Pero vamos a ver la advertencia de Pablo. Esta advertencia muchos no la toman en cuenta. ¿Por qué no la toman en cuenta? Porque muchos abren la puerta a todo aquel que venga sin estar preparado, sin conocer la fe verdadera del Señor Jesucristo en la Iglesia Católica, y muchos se han ido. Y dicen, oh, salimos de la Iglesia Católica, salimos de la oscuridad, hoy somos cristianos. ¿Se fueron a otro evangelio? No, se fueron con aquellas personas que transgriversan el evangelio de Cristo. Pero vamos a ver la advertencia de Pablo. Continúe. Y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo... Y siembra confusión entre ustedes. Ahorita en día, la mayoría de católicos ya tiene confusiones sembradas por aquellas personas que andan transgriversando el evangelio de Cristo. Hay muchos católicos que dicen, bueno, yo no me confieso. Es más, los protestantes dicen que no hay que confesar con un hombre. Ellos leen la Biblia y yo le creo. Sembrando la confusión. Otros dicen, no, pues yo ya no voy a la iglesia, nomás voy el domingo, como quiera, es lo mismo. La religión nos salva, es lo mismo. Ya están esas personas que transgriversan el evangelio sembrando confusión. ¿Qué hacen esas personas con el mismo evangelio? Sembrar confusión entre ustedes. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo?
prepararlos, conocer la Escritura. Continúe. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Dice, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo venga donde ustedes a evangelizarlos de una forma distinta a como lo hemos hecho, fuera con él. En otras versiones dice anatema. Y anatema quiere decir maldito. ¿Qué está diciendo en la Escritura? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que si alguien viene a usted a evangelizarle, a predicarle de una forma distinta, aunque seamos nosotros mismos, dice, o un ángel del cielo, sea fuera, en otro anatema. Y esa parte, ¿hasta dónde se llegó? Llega hasta 1517, 1520. La iglesia verdadera cristiana católica enseñaba sin ningún problema, sin ninguna dificultad, como enseña hoy en día, la misma doctrina. En 1517, 1520, cuando el sacerdote de la iglesia católica, Martín Lutero y Calvino y otros más, se rebelan a la iglesia de Cristo, comienzan a enseñar doctrina distinta, doctrina diferente, comienzan a sembrar confusiones en aquellos cristianos. Hoy en día hay más de 30.000 o 60.000 sectas, no sé el número exacto, que vienen enseñando cosas distintas a como la iglesia lo ha hecho por más de 2000 años. No crea usted que lo que enseña la iglesia católica apenas comenzó ayer. No, viene desde Cristo, enseñando la doctrina de Cristo. Por eso somos cristianos católicos. En enseñanza creemos en Cristo, católicos porque pertenecemos a la iglesia que Cristo fundó en Mateo 16, 18. Dice el apóstol Pablo la advertencia que usted y yo tenemos que tener. Y aquellas personas que vienen a ver el video, que son hermanos separados, muchos de ellos no se han ido a la iglesia católica por maldad. Muchos de ellos se han ido porque no encontraron en la iglesia quien les explicara, no encontraron en la iglesia quien les enseñara las cosas como son, y se fueron creyendo que lo estaban haciendo bien. Se fueron atrás de otras personas creyendo que esas personas lo estaban haciendo bien. Déjeme decirles, si usted es uno de ellos que lleva a ver el video, no es mi culpa que en aquel tiempo no hayan habido personas que no enseñaban a lo mejor, o a lo mejor había y nunca supo. Eso no es mi problema, no es mi culpa, yo lo siento por eso. Pero hoy estamos nosotros enseñando lo que Cristo manda. Si hoy usted llega a ver el video, estamos compartiendo la palabra de Dios como Cristo manda. Si usted se fue por falta de conocimiento, si usted se fue por ganas de aprender más, pues hoy es tiempo que usted vea la realidad y regrese a la iglesia verdadera. Hoy es tiempo, si usted ama a Cristo de corazón, regrese a la iglesia verdadera. Si usted se fue buscando a Cristo para allá, si usted se fue detrás de una enseñanza porque a lo mejor aquí no encontró usted quien enseñara como era, hoy es tiempo que usted busque la verdad y cuando la encuentre no lo niegue, la acepte en su corazón y regrese a la iglesia verdadera. Porque si no, usted está yendo o está corriendo en vano detrás de aquellas personas que transgriversan el evangelio de Cristo, que vienen enseñando cosas que no son como Dios manda. ¿Por qué digo eso? Porque analicemos una cosita. De 1517 para atrás era la misma enseñanza. De 1517 para acá, en el aspecto de los hermanos separados o los evangélicos o los protestantes, vienen enseñando cada quien lo que se le ocurre. Cada quien agarra el evangelio, lo que a él se le imagina y lo viene enseñando. La única iglesia verdadera que viene enseñando lo mismo de más de 2000 años, la iglesia católica. ¿Qué está haciendo la iglesia católica por más de 2000 años? Enseñando como Cristo mandó, como los apóstoles lo hicieron, no transgriversando el evangelio. Repítalo y sigue. Fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Ahí está la palabra. Si alguien viene donde ustedes con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, muchos de los hermanos separados que se han ido, recibieron el evangelio del Señor Jesucristo en la iglesia católica, porque no leían la Biblia, porque a lo mejor no hubo alguien que se las explicara, alguien que le dijera, se fueron detrás de otro evangelio. No de otro evangelio, de personas que transgriversan el evangelio de Cristo. ¿Y qué dice si alguien viene donde nosotros, predicando un evangelio distinto al que hemos aprendido? La mayoría de cristianos separados aprendieron el evangelio de la iglesia católica, aprendieron el evangelio de Cristo. Vino alguien,
los engañó y se fueron tras de un evangelio distorsionado. ¿Por qué? Por no haberse preparado. Pero ¿qué dice y dice, oh, somos cristianos, hoy sí somos cristianos? No, te engañaron, mi hermano. Te sacaron de la verdad por no haberte preparado, por no haberte instruido. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo cuando vienen personas con un evangelio distinto? Dice, gracias. Yo recibo el evangelio de Cristo en la única iglesia que ha mantenido predicando el evangelio como Cristo manda, la iglesia cristiana católica. Y la importancia y la advertencia que usted y yo tenemos que tener en cuenta cuando alguien toca la puerta a querer enseñarle un evangelio distinto al que usted ha aprendido. Hay muchas personas que se salen de la iglesia católica y tienen 2 o 3 semanas o menos o un poquito más de leer la Biblia, y ¿qué es lo primero que hacen? Comienzan a enseñar, comienzan a fundar su congregación, a fundar su iglesia. ¿Y qué es lo que van a enseñar? Si no han sido instruidos por la iglesia verdadera, ¿qué van a enseñar? Lo que se les ocurre. Y ahí el peligro de muchas personas que agarran la escritura fuera de la iglesia católica, la interpretan a su manera. Hay muchos que dicen, bueno, ya me convertí, y está recién convertido, y comienzan a enseñar cosas que no es como Dios manda. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Instruirlos, aprender bien la doctrina del Señor Jesucristo. Incluso dentro de la iglesia católica, he tenido la oportunidad de ver muchas personas que son católicos, andan debatiendo con personas que nomás les gusta pelear, no buscan la verdad, nomás andan transversando las cosas. Muchos cristianos católicos que están recién convertidos, andan debatiendo supuestamente con ellos, ¿y qué es lo que andan haciendo? Haciendo completamente un desorden, porque estas personas no están completamente instruidas. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Instruirlos. Ya cuando los instruyamos, ya cuando conozcamos la doctrina del Señor Jesucristo, ya podemos dialogar con aquellas personas que se han salido de la iglesia católica. Ya podemos dialogar con aquellas personas que andan mintiendo acerca de la enseñanza de la iglesia católica. Ya podemos dar respuestas de nuestra fe. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Conocer nuestra fe, para que cuando dialoguemos con otra persona, sepamos lo que estamos haciendo y no digamos cosas que ni sabemos. Y ahí la importancia de prepararse. Vamos a ir, si tiene ahí, hermano, 1 Timoteo 1, 3 al 7. Sí, ok. Al partir para Macedonia, te rogué que te detuvieras en Éfeso. Debías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina, ni se metieran en leyendas y recuentos interminables de ángeles. Ay, hermano, vamos a repetir de nuevo. Dice, repítelo. Al partir para Macedonia. En esa iglesia verdadera del Señor Jesucristo hay un magisterio. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Al partir a Macedonia. Continúe. Te rogué que te detuvieras en Éfeso. Debías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina. En esa iglesia del Señor Jesucristo, el magisterio que tiene, ¿se acuerdan que hacían hecho el apóstol 20:28? Cuiden ustedes mismos y del rebaño de la iglesia del Señor Jesucristo. En esa iglesia, el magisterio que tiene es el encargado de decirle a usted, de decirle a aquellas otras, a los cristianos creyentes católicos, que tienen que tener cuidado con aquellas personas que andan enseñando. Continúe. Ni se metieran en leyendas y recuentos interminables de ángeles. Repita la última, hermano, cuando dice doctrina. Repítelo. Debías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina. ¿Qué es lo que hace el magisterio de la iglesia? Que no advierte a las personas que no cambien la doctrina. ¿Qué hacen las personas cuando se salen de la iglesia? Cuando desobedecen el magisterio de la iglesia que Cristo fundó, comienzan a cambiar la doctrina. Se da cuenta que recalca la palabra doctrina. ¿Por qué? Porque usted y yo, creyentes en Dios, aquella persona que viene predicando la palabra de Dios, pase adelante. Y escuchamos, le ponemos atención y oímos todo. Pero no le ponemos atención a la doctrina, a la enseñanza que vienen haciendo. Doctrina distorsionada, lo que sí han hecho el apóstol 20:29, lo que estábamos diciendo anteriormente, personas que vienen distorsionando la doctrina del Señor Jesucristo. Dice, te advertí que le dijese a esas personas, que le advirtieras a esas personas. En este caso nosotros estamos advirtiendo a aquel cristiano católico, advirtiendo a aquel cristiano que se fue de la iglesia católica, que tengan cuidado con la doctrina de aquellas personas que andan enseñando. Continúe. Ni se metieran en leyendas y recuentos interminables de ángeles,
Que aquellas personas que andan enseñando doctrinas falsas, cambiando la doctrina del Señor Jesucristo, porque la doctrina del Señor Jesucristo viene en la iglesia que Él fundó, y otras personas que se salen, ¿qué es lo que hacen? Cambiar esa doctrina. ¿Y qué vienen diciendo? Oh, es que un ángel me iluminó. Vienen en cuentos, leyendas de ángeles, diciendo, oh, es que tuve una revelación, por eso yo fundo mi iglesia, por eso yo voy a hacer una nueva congregación, esta es la verdadera de Cristo, cuando Cristo fundó la de él en el año 33. Cuando la de Cristo es la que viene desde aquel año hasta hoy en día, y la de Cristo es la que hizo la Biblia. ¿Qué viene diciendo esta persona? Oh, es que me iluminó un ángel, tuve una revelación. ¿Qué fue lo que dijo John Smith, el creador de los mormones? Oh, es que un ángel Moroni me iluminó y por eso yo creé una nueva congregación, un nuevo evangelio, y el ángel Moroni me dijo cómo leer esta escritura. Cuentos interminables, cuentos de hadas, creyendo cosas que no son. ¿Para qué hacen eso? Para engañar a las personas. Continúo y termina. Esas cosas alimentan discusiones, pero no sirven para la obra de Dios. ¿Qué es lo que ellos hacen después? Andan aumentando discusiones. ¿Por qué andan aumentando discusiones? Porque andan tocando la puerta a todos aquellos cristianos católicos y dicen, mira, es que ustedes están en una mentira, es que a ustedes los que le enseñaron no es así. Lo verdadero es lo que a mí me reveló un ángel en un sueño. Lo verdadero es lo que yo tuve anoche en una revelación cuando estaba dormido. Eso es lo verdadero. Lo que a ustedes les han enseñado son mentiras. Todos los grupos religiosos fuera de la iglesia católica, ¿qué vienen enseñando? Lo que ellos en sueños supuestamente han tenido. ¿Para qué hacen eso? Para sembrar discusiones. ¿Por qué discusiones? Porque le vienen diciendo a usted que está en la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. No, es que el Señor Jesucristo no fundó iglesia. Es que el Señor Jesucristo no hizo esto, no hizo lo otro. Sembrando discusiones porque estas personas se dejan llevar por cuentos, por sueños, por revelaciones de ángel, cosas que no es lo que Dios manda. Dios manda la doctrina de Él en la iglesia verdadera. Ahí termina o continúa. Que es cuestión de fe. Ok, hermano, búsqueme 2 de Pedro 2:13. Ahí mismo en 1 Timoteo 4:1. 2 de Pedro 2:13. Ahí la importancia de que usted y yo conozcamos la doctrina del Señor Jesucristo. La doctrina predicada en la iglesia de Él por más de 2000 años. ¿Por qué la importancia de que la conozcamos? Para que el día de mañana, cuando alguien venga a su puerta, o cuando algún familiar que ya se fue porque no la conocía, porque no la conoció, le comience a usted decir cosas que no son, diga, oh, cuidado, no, mira, eso no es así. La Escritura dice esto y esto y esto. Que usted esté preparado. Y cuando usted se prepare, ya ni lo van a querer visitar, ya ni le van a querer decir nada. A lo mejor ahorita que no estaba preparado, el que no lo esté o el que está preparándose, le insisten y le hablan de cosas, le hablan de la Escritura, y cuando usted se prepare se dará cuenta que ya ni van a querer hablar con usted. ¿Lo tiene ahí, hermanita? Sí. Y recibirán lo merecido por su maldad. Repítalo más atrásito, te quiere del 12. Del 12, sí. Esos hombres Permita. 2 de Pedro 2:12 en adelante. Esos hombres son como animales irracionales, nacidos solamente para ser capturados y muertos. Después de haber calumniado lo que no pueden entender, terminarán como animales. ¿Qué es lo que hacen las personas cuando no pueden entender las cosas? Las calumnian. Dice, después de haber calumniado lo que no pueden entender, ¿qué es lo que hacen todas aquellas personas que se van de la iglesia verdadera? Comienzan a calumniarlos. Dice, los católicos son idólatras porque no entienden lo que habla el Señor Jesucristo acerca de lo que habla Dios acerca de las imágenes. Comienzan a calumniar a la iglesia católica diciendo, oh, es que la iglesia católica enseña mentiras. La confesión que enseña la iglesia católica no está en la Biblia. Calumnian lo que no pueden entender. Otro dice, no, es que la Trinidad no existe, porque no la pueden entender. ¿Qué es lo que hacen? Calumniar. Toda la doctrina del Señor Jesucristo que está en la iglesia católica, cuando no la pueden entender, ¿qué es lo que hacen? Calumniarla. ¿Y hermano, 1 Timoteo 4:1 en adelante? Sí. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores. El Espíritu los dice claramente. ¿Cuál espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Los dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de su fe. ¿Así es? Sí, de la fe. Algunos renegarán de la fe. Esos algunos renegarán de la fe ya está sucediendo. Ya estamos en los últimos tiempos. ¿Cuáles son los pasos para los últimos tiempos?
que algunos renieguen de su fe. ¿Qué es renegar de su fe? Es decir, es que yo cuando era católico, salirse de la iglesia católica, está renegando de la fe que había aprendido, de la fe del Señor Jesucristo. Reniega de su fe. Antes creía en el bautismo de niños, o dice, no, eso no existe. Antes creía en la confesión que está en la Escritura, dice, oh no, eso no existe. Antes creía que Cristo fundó una sola iglesia, o dice, oh no, eso es mentira. Antes creía en la virginidad de la Virgen María, o dice, oh, eso es mentira. Antes creía lo que la iglesia enseña, lo que el Señor Jesucristo dejó, y hoy después que hace, reniega de esa fe, se sale de ahí. Continúa. Y doctrinas diabólicas. Repítalo. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. ¿Para qué van a renegar de la fe? ¿Para irse a lo mejor? ¿Para qué van a renegar de la fe? ¿Para ser cristianos? Cristiano eres si permaneces en la iglesia que fundó Cristo en Mateo 16, 18. Cristiano eres si permaneces obedeciendo los mandamientos del Señor Jesucristo. Cristiano eres si permaneces guardando lo que el Señor Jesucristo enseñó. El Señor Jesucristo enseñó la confesión. El Señor Jesucristo enseñó que Él estaba en la Eucaristía. El Señor Jesucristo enseñó que hay que bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo enseñó que hay una sola iglesia, que es la que Él fundó en Mateo 16, 18. Si permaneces ahí, eres cristiano. Si te sales de ahí, sigues a espíritus. Repite esa parte. Para seguir espíritus seductores. Sigue espíritus seductores, no el Espíritu de Dios. ¿Por qué espíritus seductores? ¿Se acuerdan cuando la Virgen María fue a visitar a su prima Santa Isabel? Lo puedes buscar en Lucas 1, 18 en adelante. Dice que era Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Qué dicen las personas que se salen de la Iglesia Católica? No, la Virgen María no es bendita, es una mujer cualquiera. Es más, hay otras personas que están un poco más mal, yo por así decirlo, que hasta le insultan, pero bárbaramente. ¿Y qué es lo que dice? Nosotros tenemos el Espíritu. ¿Tendrá el Espíritu de Dios? No, tendrá un espíritu seductor, un espíritu que le enseña cosas que no son las de Dios. El Espíritu verdadero, el Espíritu Santo, lo que dijo en aquel tiempo, va a repetirlo hoy en día. El Espíritu Santo de Dios, lo que le iluminó en aquel tiempo a Santa Isabel, es lo que le va a iluminar a usted y a mí hoy en día respecto a la Virgen María. Van a seguir espíritus engañadores. Continúe. Y doctrinas diabólicas. Y doctrinas diabólicas. Recalca la palabra doctrina. Por eso usted y yo tenemos que ponerle atención a la doctrina de aquellas personas que vienen tocando su puerta, enseñando cosas que no son las cosas que Dios manda. La doctrina. Posiblemente puede ser que a usted le hable con palabras angelicales. Mire mi hermanito, mi hermanita, ¿cómo está? Buen día, Dios lo bendiga. Oh, qué bonito, ¿verdad? Se escucha agradable. Pero la doctrina que le va a enseñar no es la doctrina de Dios. Son doctrinas, repita esa palabra. Son doctrinas diabólicas. Doctrinas diabólicas. ¿Por qué doctrinas diabólicas? Porque hay muchas personas que dicen, no, Cristo no está en la Eucaristía. ¿Usted cree que eso es de Dios? Eso no es de Dios. Muchas personas que dicen, no, es que Cristo no es verdadero Dios, es un hombre común y cualquiera. ¿Usted cree que eso es de Dios? Eso no es de Dios, eso es algo diabólico. Muchas personas que dicen, no, es que Cristo no está realmente presente, Cristo no tiene un cuerpo, Cristo no tiene una iglesia, cuando la Escritura dice que sí. ¿Usted cree que las personas que niegan el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, eso es de Dios? No, eso no es de Dios. Cristo enseña en Hechos de Apóstoles 2:47 que en la iglesia agrega a los que van a ser salvos. Cuando las personas dicen, no, es que Cristo no dejó ninguna iglesia, ¿usted cree que eso es de Dios? Eso no es de Dios. El diablo no quiere que usted esté en la iglesia verdadera. 1 Timoteo 3:15, que dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Usted cree que el diablo quiere que usted esté en la verdad? No. ¿Por qué no quiere el diablo que usted esté en la verdad? Porque Cristo dijo, eso es el camino, la verdad y la vida. Cristo dice que Él está en el pan, usted cree en el pan y el vino. ¿Usted cree que el diablo quiere que usted reciba el pan y el vino cuando Cristo dijo que el que coma de ese pan tendrá vida eterna y Él lo resucitará el último día? Pero el diablo no va a venir a su casa diciéndole, miren, no hagas eso porque vas a tener la salvación. El diablo no va a venir diciéndole, no te continúe en esa iglesia que ahí te vas a salvar. No. El diablo no va a venir con cacho y colas para decirle, soy Satanás, salte de ahí porque no quiero que te salves. No vayas ahí, no te confieses porque no quiero que tus pecados sean perdonados. Él no va a hacer eso. Lo van a hacer aquellas personas que vienen enseñando doctrina diabólica. Toda la doctrina que contradice la enseñanza de la iglesia del Señor Jesucristo, de la iglesia católica, no son doctrinas de Dios. Son doctrinas diabólicas. ¿Por qué?
Porque si usted se da cuenta, lo que estas personas hacen es alejarlo de la comunión con Cristo, alejarlo de la reconciliación con Dios, alejarlo de ese camino de salvación que es el cuerpo de Cristo. Lo que dice Colosenses 1:18, 1:24 o Efesios 5:23 en adelante, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Cristo salva a la iglesia, que es su cuerpo. ¿Usted cree que estas personas que vienen a usted a sacarlo de ahí, eso es de Dios? Eso no es de Dios. Puede ser que le hablen bonito. A mí no me importa que me hablen bonito. A mí me importa la verdad. 1 Timoteo 3:15, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es de Dios, una iglesia. ¿Qué hacen estas personas? Vienen enseñando doctrinas diabólicas. ¿Por qué se enseñan doctrinas diabólicas? Porque los manejan espíritus que no es el espíritu de Dios. Usted se podrá dar cuenta. No estoy hablando mal de nadie, estoy diciendo las cosas como son y lo que está en la Biblia, por si alguna persona se comienza a lastimar sus sentimientos, me perdona. Continúa, hermano, o ahí termina. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada. Repítalo. Con la conciencia marcada con la señal de los infames. ¿Por qué hombres mentirosos? Porque vienen enseñando. Cristo no fundó ninguna iglesia. Mateo 16:18 dice que sí. Hombres mentirosos. Cristo no está en la Eucaristía, cuando el apóstol Pablo recalca que sí. 1 Corintios 11:23 adelante. Hombres mentirosos que dicen, no, es que Cristo no dejó la confesión, cuando está en Juan 20:21-23. Hombres mentirosos, es que no hay que bautizar a niños en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso es mentira. Cuando Cristo mismo lo mandó en Mateo 28:18 en adelante. Cristo lo estableció aquí en esta persona. No, es que no es así. Cuando la Escritura dice que Cristo es verdadero Dios, él dice, no, es que Cristo no es Dios, Cristo es amigo del arcángel. ¿Qué están haciendo? Hombres mentirosos. ¿Por qué hombres mentirosos? Porque a ustedes le van a engañar, le van a mentir de la manera que sea posible, con tal de sacarlo de la iglesia verdadera, con tal de sacarlo de la iglesia del Señor Jesucristo, con tal que usted deje de aprender la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la doctrina es lo importante. No importa que usted le hable bonito, no importa que usted le hable bonito. Lo que importa es la doctrina que yo le comparta. Lo que importa es la doctrina que esas personas vienen compartiéndole. Y ahí cuando usted y yo tenemos que poner la atención en la doctrina del Señor Jesucristo, que viene siendo compartida, evangelizada en la iglesia de Él. ¿Ahí termina, hermano? Ok. Vamos a pasar a Mateo 24. Vamos a ir a Mateo 7:15 en adelante. Vemos que la Escritura recalca, hay muchos pasajes donde habla de aquellas personas que van a venir, aquellas personas que vienen engañando, aquellas personas que vienen transgiversando el Evangelio de Cristo, transgiversando la palabra del Señor, aquellas personas que vienen aprovechándose de que usted y yo somos creyentes, de que usted y yo creemos las cosas de Dios, y le vienen a usted enseñando una cosa que venimos en el nombre de Dios, pero le enseñan una doctrina falsa. Venimos en el nombre de Dios, pero le enseñan lo que ellos creen o lo que a ellos se les ocurre. Que usted y yo, como creemos en Dios, pues está bien, pase adelante. ¿Sí lo tiene ahí? Mateo 7:15 en adelante. Cuídense de los falsos profetas. Cuídense de los falsos profetas. ¿Qué es un falso profeta? Aquel que agarra la Escritura y le viene enseñando una cosa que no es la que Dios estableció. Falso profeta. Continúe. Se presentarán ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Se presentarán ante ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. ¿Cómo se presentan? No van a andar vestidos con una piel de oveja ahí, obviamente, no. Pero ¿qué quiere decir la Escritura cuando dice se presentan con piel de oveja? Que vienen donde usted, hermanito, ¿cómo está? Buenos días, Dios lo bendiga. Hermanita, ¿cómo le ha ido? Le vienen hablando dulcemente, piel de oveja. Vienen tratando a usted de maravilla. Posiblemente a algunas señoras ni el marido las trata tan bien como los tratan ellos. Posiblemente a algunas señoras ni en la casa la tratan así como la tratan allá. Vienen vestidos de ovejas, tratándolo bien, tratándolo bonito. Pero por dentro, ¿qué son? Lobos voraces. Repítalo y sigue. Cuídense de los falsos profetas. Se presentarán ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. Ustedes los reconocerán por sus frutos. Vamos a ver de qué frutos habla.
Continúa. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Hace una comparación de frutos. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos? O sea, quiere decir, ¿van a cosechar ustedes algo bueno de algo malo? No. Continúa. Lo mismo pasa con un árbol sano. Da frutos buenos mientras que el árbol malo produce frutos malos. Lo mismo pasa con un árbol bueno. El árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. ¿De qué está hablando? De aquellos falsos profetas. Si es falso profeta, ¿qué fruto va a dar? ¿Un fruto bueno? No. Continúa. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo el árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Todavía no hemos visto los frutos. Porque dice, por su fruto lo reconocerán. Todavía no hemos visto los frutos. Hemos visto comparaciones de frutos de árboles para que usted y yo los asemejemos de que alguien que es malo no va a hacer algo bueno. Pero todavía no ha dado el punto donde usted y yo lo vamos a reconocer. Continúa. Por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras. Por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras. Continúa. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Continúa. más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Ahí está, por los frutos que van a ser reconocidos. ¿Por qué? ¿Cuál es el fruto? Aquel que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. Dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que obedece las cosas que Dios manda. Continúa. Aquel día muchos me dirán, Porque si usted dice, oh no, y esto lo voy a recalcar, dicen los hermanos separados, oh no, es que los frutos, los católicos, de diablo, esos son los católicos. Esos son, dice, porque los frutos de los católicos, bueno, los católicos son borrachos, dice. Los católicos son ladrones, los católicos son adúlteros. Esos son frutos de la carne, de esos frutos no está hablando. Está hablando de los falsos profetas y los frutos. ¿Cuál es el fruto de un falso profeta? Lo que enseña a que no le obedece a lo que Dios manda. Y se dará cuenta usted por lo que continúa. Sigan. aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. Véalo usted, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. Hablar en el nombre del Señor Jesucristo, ¿acaso no es un buen fruto? Sí, es un buen fruto. Si habla como Dios manda, si habla la verdad, pero si usted habla en el nombre del Señor Jesucristo y está hablando una mentira, ¿es un buen fruto? No, porque usted está mintiendo. Hablar del Señor Jesucristo, pero usted está mintiendo. Es un mal fruto. Continúe. Hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios. ¿Acaso expulsar demonios en el nombre del Señor Jesucristo no es un buen fruto? Sí, es un buen fruto. Es malo cuando usted expulsa demonios para engañar a las personas y enseñarles un error. Pero expulsar demonios en el nombre del Señor, eso es un buen fruto. Continúe. Y realizado muchos milagros. ¿Acaso es malo realizar un milagro en el nombre de Dios? No, no es malo. Es malo si usted hace un milagro para engañar a las personas y que lo sigan a usted. Es malo si usted hace un milagro para engañar a las personas que, oh, esta sí es de Dios. Porque esas personas de las que está hablando, hablaban de Dios. Hacían milagros, sanaban enfermos. Continúa. Entonces yo les diré claramente, Pero a pesar de todo eso que hacían, que son cosas buenas ante las si usted mira eso hoy en día, dice, oh, esta es una persona derechitamente para el cielo con todo y zapatos. ¿No ve que habla de Dios? ¿No ve que expulsa demonios? ¿No ve que sana enfermos? Completamente para el cielo. Pero vamos a ver qué dice el Señor. Continúa. nunca les conocí. El Señor le dice, nunca los conocí. ¿Pero cómo, Señor? Si en tu nombre expulsábamos demonios, si hablábamos de ti. Sí, pero si lo hacía erróneamente para su beneficio y no como Dios manda, estaba haciendo un error. ¿Error hablar de Dios? No. Estaban haciendo un error porque estaba mintiendo. Estaba haciendo un error porque se estaba mintiendo a sí mismo, utilizando a Dios para engañar a la gente. Por eso dice, cuídense de los falsos profetas que vienen donde ustedes vestidos de ovejas, pero son lobos voraces. ¿Por qué vienen? ¿Por qué son profetas? Porque hablan de Dios, obviamente, por eso. ¿Por qué son profetas? Exclusive porque harán milagros. Pero eso, ¿qué son? Lobos voraces. ¿Por qué son lobos voraces?
porque le van a hacer posiblemente a usted un milagro para después arrancarlo, para después arrastrarlo tras un error. Y usted, como vio el milagro, se fue. Posiblemente venga usted a sanarlo y usted, pues estaba enfermo, estaba decaído, ya los doctores me habían dicho que tenía una semana de vida, le hizo un milagro, y usted, es un milagro, este es alguien de Dios, y se fue tras de él. Falso profeta, porque le viene hablando de Dios como él quiere. Le viene hablando de Dios para que lo siga él. Le viene hablando de Dios para engañarlo. Hace milagros para engañarlo. Hace sanaciones para engañarlo. ¿Qué dice el Señor? Yo le diré, no los conozco. Por eso aquellas personas que dicen, es que acepta a Cristo y ya está salvo. Mi hermano, lamentablemente le han mentido. Porque dice el mismo Señor Jesucristo, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace lo que Dios manda. ¿Qué dijo Cristo? A quien ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. ¿Usted hace eso? ¿Qué dijo Cristo? Este pan que daré es mi carne y yo lo retiraré el último día. Algo real. ¿Usted lo hace? Porque si no lo hace, si nomás es de labios solamente, estamos mal. Si no lo hace, si nomás dice, yo soy cristiano y yo acepto a Cristo, pero no le cree a Cristo, estamos mal, así no es. Cristiano es creerle a Cristo, creer en Cristo, y yo, porque creo en Él y le creo a Él, hago lo que Él dijo. Ahí termina o continúa. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. ¿Y qué dice el Señor después a esas personas? Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Pero ¿cómo que hacen el mal? Si lo que estamos leyendo son cosas buenas. Son cosas buenas si lo está haciendo como Dios manda. Si está predicando de Cristo como Cristo manda. Si está sanando a los enfermos para que esas personas vayan a Cristo y no se vayan tras de sí. Esa es cosa buena. Son cosas buenas si está haciendo todas estas obras y permanece en la iglesia de Cristo. Pues no. Si lo hace fuera de ahí y hace esto para que la gente vaya atrás de usted, no son cosas buenas. Porque está engañando a la gente para que lo sigan ustedes. Vamos a ir, hermano, a Mateo 24:11 en adelante. Mateo 24:11 en adelante. Y hay muchas personas que dicen, que nosotros hablamos en nombre de Dios. Y la escritura, usted puede buscarlo en su casita si gusta, Deuteronomio 18:20, dice en la escritura, en Deuteronomio 18:20, si un profeta habla en nombre de Dios y no se cumple, es un falso profeta. ¿Qué hacen estas personas que vienen hablando de Cristo? El fin del mundo se acerca, el fin del mundo es ya. No sé si usted habrá escuchado eso, pero yo me alcanzo a recordar allá para el 2000. Todo el mundo andaba preocupado. Es que ya viene el 2000 y la tierra se acaba, el fin del mundo llegó, y sí se acabó el mundo. Y venimos en nombre de Dios a predicarte que el fin del mundo se acaba, conviértete, acepta a Cristo porque ya se acabó. ¿En nombre de Dios? ¿Se cumplió eso? No se cumplió. ¿Qué son entonces? Falsos profetas. Llega el 2012. El 2006 también. En el 2006 andaban, que el 2006 quiere decir 666, sello de la bestia, se acabó el mundo, en nombre de Cristo venimos a hablarte de Dios, arrepiéntete, acepta a Cristo para que seas salvo. ¿Sucedió eso? No sucedió. ¿Qué dice la escritura que aquí viene hablando en nombre de Dios? Falso profeta. En el 2012, que el calendario maya se acaba y hoy sigue el fin del mundo, arrepiéntete, conviértete, acepta a Cristo, porque ya llegó el fin del mundo. ¿Se cumple eso? No. ¿Por qué? Porque son falsos profetas que vienen engañándole a usted, diciéndole cosas para que usted se preocupe, para que usted ya ni pueda dormir de las preocupaciones, para que se vaya para allá. ¿Para qué? Para engañarlo. ¿Para qué? Para sacarlo de la verdad, para sacarlo del camino que lo va a llevar a la salvación si usted hace lo que Dios manda estando en ese camino verdadero. Eso lo hace para enseñarle a usted un temor y que usted se vaya. Usted se preocupa y se va. Y dice, no, pues yo no me quiero quedar, yo no me quiero perder, yo no quiero que llegue el fin del mundo y que se acabe todo y yo me quedara afuera, no, me voy para allá. ¿Pero qué están haciendo? Engañándole, mintiéndole, con una psicología barata. Porque la misma escritura dice que el último día no lo sabe nadie. ¿Usted cómo cree cuentos de hadas? Cuentos de personas que no vienen predicando la palabra del Señor. Porque usted no se ha preparado. Porque usted no quiere leer la escritura. Porque en vez de leer la escritura, prefiere ver la novela, prefiere ver la película y no leer la Biblia. Es más, muchos de yo soy cristiano católico, tengo 30, 60 años en la iglesia. ¿Cuántas veces leo la Biblia? Hay muchos que ni una vez. Muchos que ni saben cuántos libros tiene la Biblia. Muchos que ni saben quién hizo la Biblia. Vienen otras personas a engañarles. Que la Biblia la hicimos nosotros, 20 para acá. Me voy para allá. ¿Cuándo la Biblia la hizo la Iglesia Católica? ¿Cuándo la Biblia la conformó la Iglesia Católica? ¿Tiene ahí el versículo, hermano? Sí. Adelante.
Aparecerán falsos profetas. Aparecerán. O sea, no estaban. Ustedes se dan cuenta en la historia del cristianismo, en la historia de la iglesia verdadera, viene la iglesia verdadera, 1517. Y la iglesia venía sin ningún problema de personas que salían. Habían algunos que comenzaban a siglos atrás que contradecían ciertas cosas cuando la iglesia comienza a establecer la doctrina, pero se quedaron ahí. Después viene de 1517 la iglesia enseñando lo mismo. De 1517 para acá aparecen. Repítalo. Aparecerán falsos profetas. Aparecen falsos profetas. ¿Por qué falsos? Lo que estamos hablando. Viene el fin del mundo, mira, vente para acá que aquí será salvo, mira aquí está el arrebatamiento, enseñándole cosas mentiras, cosas falsas, falsedades. ¿Para qué? Para que usted se vaya para un error. Continúe. Que engañarán a mucha gente. Oh, pero sí van a engañar a mucha gente. Claro que sí. ¿A quiénes van a engañar? Aquel que no se preparó, aquel que no se quiere preparar, aquel que todavía piensa, todavía cree que la iglesia está 2 siglos atrás, cuando no había problemas de personas que malinterpretaban la escritura, cuando no surgían falsos profetas. Muchas personas que están en la iglesia piensan que la iglesia todavía sigue en una burbujita, que no hay que prepararse, que para qué, ¿para qué voy a leer la Biblia? ¿Me conformo con ir nomás a misa? No, tiene que prepararse y leer la Biblia, porque ahorita estamos en una generación, estamos en un siglo, donde con la misma Biblia que hizo la iglesia a la que usted pertenece, le vienen a usted malinterpretándola, le vienen a usted mintiendo, y usted como no se quiere preparar, dice, no, dice, ¿para qué? Engañado después. Por eso hay un dicho que dice, católico ignorante, seguro protestante. Católico instruido jamás será confundido. Si no se prepara, continúa. Y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. El que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. No es que diga, oh, yo ahora acepto a Cristo, asunto arreglado, no. Tiene que mantenerse firme hasta el fin. ¿Firme en qué? En la doctrina del Señor Jesucristo. Firme en la doctrina que el Señor enseñó en su iglesia verdadera que viene desde el año 33, que Él la fundó en Mateo 16, 18. Firme ahí. Firme en la verdad, 1 Timoteo 3:15. En la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Firme ahí. Firme en la escritura que la iglesia viene enseñando. ¿Continúo o ahí termino? Okay. Y ahí la importancia de prepararse. ¿Para qué? Para que el día de mañana usted no sea confundido. Para que el día de mañana usted no se vaya atrás de un error. Para que el día de mañana a usted no lo vengan a engañar. Para que el día de mañana, cuando su hijo le pregunte, papá, pero mamá, ¿por qué estamos en la iglesia católica? ¿Por qué no estamos en otra denominación, tantas que hay? Para que usted sepa, no, mi hijo, estamos aquí porque esta es la iglesia que fundó Cristo. Para que el día de mañana, cuando su hijo le pregunte, papá o mamá, ¿por qué nos confesamos? Dice usted, está aquí en Juan 21, 23, lo estableció Cristo. Para que el día de mañana sus hijos, cuando le pregunten algo de lo que usted cree, de la iglesia verdadera, usted sepa darle respuesta. Firmes en esa doctrina del Señor Jesucristo. Es lamentable, hay que permanecer firme en esa iglesia verdadera, aprendiendo la doctrina del Señor. Muchos dicen, muchos que se han ido, si alguno hubiera este video, es que yo era católica, yo era católico y a mí nadie me enseñó nada. A mí nadie me instruyó nada, yo por eso me fui. Nadie le instruyó nada. Es facilito. ¿Cuál es la iglesia que viene desde el año 33? La iglesia católica. ¿Cuál es la iglesia que hizo la Biblia? La iglesia católica. Eso usted lo puede buscar hasta en internet. No necesita ser teólogo, filósofo, lo que sea. Algo fácil. Si esa iglesia es la que viene de allá, esa iglesia es la que hizo la Biblia, yo permanezco firme en ella. ¿Para qué? Para salvarme. Lo que dice la Escritura. Vamos a Segundo de Tesalonicenses, hermano, o Segundo de Tesalonicenses 2, 1 en adelante. Y hay una importancia de nosotros conocer la doctrina del Señor Jesucristo, para que el día de mañana no lo vengan a engañar, para que el día de mañana no le quieran a usted robar el estar en esa iglesia que si usted hace las cosas como Dios manda, va a lograr la salvación. Porque ciertamente, si usted está en la iglesia verdadera, en la iglesia católica, solo por estar ahí, no es así, porque solo por estar ahí están las bancas. Usted está en la iglesia verdadera, tiene que hacer las cosas que Dios manda. Ser verdaderamente cristiano católico, no solo de nombre. Porque es bonito decir, no, pues yo creo en Cristo y listo. No, cree en Cristo, haga lo que Cristo manda. Si lo tiene, hermanita, adelante. Segunda de Tesalonicenses 2.
Sí. Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. Le rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente, o sea, que no los preocupen, que no los confundan, que no los vengan a asustar. Continúa. No se asusten por manifestaciones del Espíritu. Que vengan a usted diciendo, oh, es que el Espíritu Santo me reveló esto, que se acaba el fin del mundo, que el Espíritu Santo me reveló que tienes que venirte para acá, porque si no ahí vas a ser perdido en las tinieblas. No, cuentos de hadas. Continúa. O por rumores, o por alguna carta que pasa por... O por rumores, que oh, es que ya la gente dice que viene el fin del mundo, que pasó un meteorito, que ya viene para la tierra y que se va a acabar, arrepiéntete, acepta a Cristo porque se acabó todo. Rumores. Nadie sabe el día ni la hora, solo Dios. Repite esa última parte. Por manifestaciones del Espíritu, o por rumores, o por alguna carta que pasa por nuestra. O por cartas que las hacen pasar como nuestras. Aquellos que dicen, oh, es que tenemos un libro, el libro del Mormón, esto es el Evangelio de Dios y esto es lo que Dios manda, esto es lo que los apóstoles dijeron y estaba escondido. No, Señor, eso es algo distinto. ¿Qué decía Gálatas 1:6 en adelante? El que ve con un evangelio distinto, anatema. Oh, es que nosotros traemos este libro, este folleto que es de Dios, que Dios ha revelado, que aquí está toda la verdad, léalo, venga para acá. No, nosotros tenemos la Biblia, lo que hizo la Iglesia Católica, lo que Dios manda. Esas personas que vienen con ese tipo de cosas, fuera con ellos. Continúa. Que dicen que el día del Señor es inminente. Que vienen diciendo es que el día del Señor es ya, el fin del mundo se acerca, el fin del mundo. ¿No se da cuenta usted que la propaganda de los hermanos separados es esa? El fin del mundo viene, vente para acá porque el arrebatamiento será aquí, será con nosotros, vente para acá. Pura psicología barata. Ahora sí, como dijo el padre Restoro, cuchillo de cartón. ¿Y a cuántos los han cortado con un cuchillo de cartón? Por no haberse preparado. ¿Continúo o ahí terminamos? Era hasta el 2. ¿Continúa el otro? ¿El 3? Sí. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tienen que producirse la apostasía. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producir la apostasía. Repítale esa parte. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión. Primero tiene que suceder la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Que muchos se van a salir de la religión verdadera y se van a ir a otro lado, que van a apostatar. Por eso aquellas personas, si usted llega a ver el video, y usted es uno de ellos, aquellas personas que usted tiene un familiar, todas aquellas personas que se han salido de la Iglesia Católica cometen pecado de apostasía. Si usted es catequista, enséñale a los niños eso. Todas las personas que salen de la Iglesia Católica cometen pecado de apostasía, porque está después en contra de las doctrinas del Señor Jesucristo. Está apostatando de la fe que viene en la Iglesia Católica, la fe del Señor Jesucristo, las doctrinas del Señor Jesucristo. Es un apóstata. Los hermanos separados, muchos, oh, es que hoy por esta pandemia la Iglesia Católica, muchos van a despertar y se van a ir con nosotros. Muchos van a apostatar de la fe. ¿Eso es bueno para ellos? Que nosotros somos la Iglesia verdadera. No. Eso los aclara a nosotros, que estamos en la Iglesia verdadera. Cuando dice, muchos apostatarán de la fe, usted se da cuenta, nosotros como cristianos católicos no hemos apostatado de nuestra fe y los hemos salido del otro grupo a fundar la Iglesia Católica. No, la Iglesia Católica es la única que viene. Todo el que se sale de la Iglesia Católica pasa a ser una apóstata, porque se salió de la Iglesia del Señor Jesucristo. Cuando dice, es que yo era católico y hoy soy cristiano. No, mi hermano, usted era católico, usted era cristiano, hoy es apóstata. Eso dice la Biblia. Cuando dice que yo cuando era católico estaba en la oscuridad. No, usted cuando era católico, si sigue las cosas mal era porque usted no era verdadero cristiano católico, usted era de nombre. Pero en la Iglesia Cristiana Católica es ahí donde estamos los verdaderos cristianos. Si usted se sale, pasa a ser un apóstata, pecado mortal, la apostasía. Dice que ya para antes de los últimos tiempos, primero sucederá la apostasía. Muchos se van a ir. Cuando usted se da cuenta que Julanito era católico y se fue. Es que Julanito era predicador católico y se salió. Es que Julanito era catequista y se salió. Acuérdese de ese versículo. Muchos van a apostatar de la fe, apostatar de la enseñanza del Señor Jesucristo. Le confirma a usted, me confirma a mí que estamos en la iglesia verdadera. Porque nosotros no hemos salido de ahí.
Ellos salieron de nosotros, de Martín Lutero en adelante, comenzaron a salir todos ellos de nosotros, todos los hermanos separados que se han ido de la Iglesia Católica, apostatando de la fe. ¿Son cristianos? Son apóstatas. Lo dice la Biblia. Continúa. Y aparecerán y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición. Y aparecerá el adversario de la religión. Aquí tomo un paréntesis, esta palabra. Es que Cristo es relación, no es religión. La Biblia dice que sí hay una religión. Aparecerá el adversario de la religión verdadera. O sea, sí hay una religión, la religión católica. Cuando dice, es que tú eres religioso, tú no eres cristiano. Somos religiosos, sí, porque creemos en Cristo. Hay una religión, aparecerá el adversario de la religión. Hoy en día no aparece un adversario de la religión, aparecen muchos adversarios de la religión. Usted puede darse cuenta porque todas las denominaciones fuera de la Iglesia Católica, ¿qué es lo que hacen? Atacan a la religión católica, atacan a la Iglesia del Señor Jesucristo. Adversarios que contradicen la enseñanza del Señor Jesucristo. Continúa. El rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado. Y el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino o sagrado. Sagrado quiere decir, por ejemplo, los templos son templos sagrados. ¿Qué hacen los rebeldes? Los queman, le ponen fuego. Las imágenes son consideradas como imágenes sagradas. Representación de personas que murieron por amor a Cristo. ¿Qué hacen los rebeldes? Las queman, les ponen fuego, las rompen, las destruyen. ¿Por qué son rebeldes? Porque vienen con aquello que está en contra de la religión verdadera, que está en contra de la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Eso es de Dios? Eso no es de Dios. Por eso si la Escritura, muchos enseñarán doctrinas diabólicas. Estar en contra de las cosas de Dios, eso no es de Dios, eso es del diablo. Vamos a disculpar si algunos salieron los sentimientos. Está en la Biblia. Ahí continúa o ahí terminamos. Que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Cuando las personas agarran la Biblia y dicen, oh, es que Cristo no dijo esto, o aquí lo que dice es tal cosa, se están poniendo en el lugar de Dios. Y si es que Cristo no dejó la confesión, aquí yo lo he leído y yo entiendo que no es así. Están poniendo en el lugar de Dios. Pues es que Cristo no fundó ninguna iglesia, porque la iglesia es la mía. Se está poniendo en el lugar de Dios. Toda la persona que anda predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, a como Él le parece, a lo que Él interpreta, a lo que Él le conviene, se está poniendo en el lugar de Dios. ¿Qué pasa a ser entonces? ¿Cristiano? No, cristiano no. Podrá hacer muchas cosas menos cristiano. Ahí termina. Ok, pase hermano, vamos a ir a Segunda de Juan 2:18, adelante. Ya vamos a ir terminando porque creo que el tiempo ya se nos va a ir acabando. Segunda de Juan 2:18 en adelante, con eso terminamos. Le hemos dado varias citas bíblicas para que usted se dé cuenta que no basta con decir yo creo en Dios, es asunto arreglado. Que no basta con que usted le diga, no, pues hermanito, le venimos a hablar de Cristo, le venimos a hablar de Dios. No. Tenemos que conocer la doctrina del Señor Jesucristo que se viene predicando por más de 2000 años en la iglesia verdadera, en la iglesia católica. ¿Por qué la tenemos que conocer? Porque conociendo la doctrina del Señor Jesucristo, usted y yo vamos a saber cuando alguien se acerca a nosotros enseñándonos doctrina falsa, la doctrina que no es de Dios. Vamos a saber distinguir las cosas de Dios y las cosas de aquellas personas que vienen malinterpretando. ¿Sí es primera de Juan 2:18? ¿Primera de Juan? Sí, primera o segunda. Segunda de Juan 2:18. Pero aquí no tiene... Juan, primera hermano. Vamos entonces a primera. Primera de Juan 2:18. Hijitos míos, ¿habéis oído? Hijitos, estamos en la última hora. Ya estamos en la última hora, dice. Continúa. Y han oído que va a venir un anticristo. Y han oído que hay un anticristo. Ya ves lo que los hermanos dicen. Oh, es que el Papa es la bestia, el Papa es el anticristo. ¿Cuál de todos? Tenemos un gran montón de papas que han existido. Aclaren cuál es. Ajá. Pero ya han venido varios anticristos. Oh, pero ya no es solo uno. Ya son varios anticristos. Vamos a ver quiénes son esos anticristos. Ya no uno, muchos. Por lo cual conocemos que es la última hora.
¿Ya estamos en la última hora? Sí, ya lo estamos. ¿Cuándo se acaba todo? Eso no lo sabemos. ¿Que ya estamos en la última hora? Eso dice la Escritura que sí. Es más, ya estamos en la última hora desde el momento que el Señor Jesucristo comenzó a evangelizar, desde el momento que los apóstoles continúan evangelizando, ya estamos en la última hora. Continúa. Esa gente salió de entre nosotros. Oh, esos anticristos salieron de entre nosotros. Allá en Hechos del Apóstol decía que eran lobos voraces que salieron de entre nosotros. Aquí ya no son lobos, aquí que son anticristos. Todo el que se sale de nosotros pasa a ser un anticristo. No cristiano, no cristiana. Pasa a ser un anticristo. Repítelo, hermano. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Continúa. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Si hubieran sido de los nuestros, se hubieran quedado con nosotros. Ellos mismos dicen, es que nosotros éramos católicos antes, pero estábamos en oscuridad. Ellos mismos se revelan quiénes eran y ahora quiénes son. Dicen, hoy somos cristianos. No, la Escritura dice que no. La Escritura dice que todo aquel que se sale de entre nosotros pasa a ser un anticristo. ¿Por qué anticristo? Porque comienza a contradecir lo que Cristo enseñó. Porque comienza a contradecir las enseñanzas de la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, de la iglesia católica. ¿Qué pasa a ser esta persona entonces? Un anticristo. Salieron de entre nosotros. Ellos dicen, no, que no son los católicos. No, nosotros no somos eso, porque nosotros en ningún momento hemos dejado la religión católica. La religión católica en ningún momento ha salido de otra denominación. Nosotros como cristianos católicos venimos desde Cristo, sin quebrantar esa línea desde Cristo. Todos los demás han salido de entre nosotros. Todos los demás eran católicos, cristianos católicos, y se fueron. Dejaron de ser cristianos católicos y pasan a ser anticristos. Pasan a ser lobos voraces. Pasan a ser aquellas personas que apóstatan de la fe. ¿Cristianos pasan a ser? No. Cristiano eres si permaneces en la iglesia de Cristo. Y esas son las cosas como son. Si usted, hermano separado, que lleva el video, dice, oh, me está ofendiendo. No, no le estoy ofendiendo. Le estamos compartiendo la palabra de Dios como es, como está en la Biblia. Es más, el hermano por eso lo está leyendo él, no lo está leyendo yo porque, que él está malinterpretando. No, está en la Escritura. Que todo aquel que se sale de la iglesia católica, ¿por qué digo de la iglesia católica? Porque es la única iglesia que viene desde el año 33 hasta hoy en día. Nosotros no hemos salido de ninguna denominación. Nosotros no hemos salido de los bautistas, no hemos salido de los pentecostales, no hemos salido de los testigos de Jehová, no hemos salido de ninguna denominación. Nosotros hemos mantenido la línea desde aquel tiempo hasta hoy en día. ¿Quiénes se han salido de entre nosotros? Aquellos que se han ido de la iglesia verdadera. Aquellos que se han ido de la iglesia católica. ¿Qué pasan a hacer? Pasan a ser anticristos. Ahí termina, hermano. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Así es como se descubre que no todos son de los nuestros. Aquellos que se salen. Aquellos que por algún berrinche, aquellos que por algún malentendido, dicen, no, pues me voy de la iglesia católica, fundo mi iglesia y listo. Aquellos que eran catequistas, hay muchos que eran ministros extraordinarios, dicen, pues me voy de la iglesia católica porque tal cosa que hicieron, tal cosa que dijeron no me gustó. Pero no eran de los nuestros, no eran cristianos verdaderos. Si hubieran sido cristianos verdaderos, hubieran permanecido. Dicen, es que me voy de la iglesia católica porque la iglesia católica, tantas cosas que han sucedido, tantos padres que vienen haciendo esto y lo otro, qué cosas, que esto y lo otro, por eso me salgo y me voy. Hermano, ¿y para dónde te vas a ir? ¿Para una iglesia que no es la iglesia de Cristo? ¿Para una iglesia donde también hay personas que son hipócritas? Por esa gracia, amor, siguen en el Cristo y cambia tú, procura cambiar a aquellas personas. Nosotros continuamos firmes hasta el final siendo cristianos católicos por amor a Cristo. No somos cristianos católicos por el Papa, no somos cristianos católicos por el Padre. Si ellos fallan, ellos te darán cuenta. Nosotros somos cristianos católicos por amor a Cristo. Somos cristianos católicos porque creemos en las cosas del Señor, porque creemos en la Escritura del Señor. Por eso somos cristianos católicos. Esperamos este tema sea de su ayuda para que usted pueda conocer y distinguir la doctrina del Señor Jesucristo de aquellas doctrinas que vienen manipulando a las personas. Dios los bendiga. Les damos un saludo a cada uno de ustedes. Recuerde, hay que prepararse para que el día de mañana usted no sea engañado. Usted se prepara, usted comparte con otra persona, usted está evangelizando como el Señor lo manda. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Recuerden, nosotros somos los grupos apóstoles de la palabra de la Iglesia Católica